No vas a creer cómo terminé casi en la cárcel por $2000, chantaje emocional, chupón y amenazas, mi historia real de amor tóxico, pruebas que guardé y la decisión que me salvó. No sé cómo salir de esto y necesito consejos reales. Estoy al filo, 4 años con la misma persona, sacando fuerzas para seguir, pero también cargando dudas, deudas y amenazas que me hacen temer por mi libertad. Hoy voy a contar lo último que pasó y por qué siento que tengo que pedir ayuda en voz alta. No busco lástima, quiero pasos prácticos y opciones concretas para no tomar decisiones impulsivas. Buenas gente de Reddit, no soy mucho de usar la aplicación y prefiero mantener muchas cosas privadas por respeto a las personas involucradas y a mí mismo. Me llamo Damián, tengo 24 años y llevo 4 años y casi 2 meses con Crystal, nombre cambiado. Desde que empezamos hemos tenido cosas buenas y malas, pero en su mayoría han sido malas, y necesito que la gente me diga si estoy siendo ingenuo, injusto o si ya es momento de poner límites de verdad. Cuando iniciamos nuestra relación yo tenía un trabajo estable y podía permitirme ciertos gustos. Por 2 años prácticamente gasté demasiado en ella. Llegué a gastar alrededor de $100 diarios en detalles, salidas, regalos y pasando por alto mis propias prioridades. Perdí guardadas cosas que me gustaban, vendí mi cuenta de Dota y mis cartas de Yu-Gi-Oh para comprarle cosas, porque en aquel momento pensaba que eso era parte de querer a alguien. Con el tiempo mi situación cambió. Ahora trabajo en algo intermitente que muchas veces me llama y otras no, así que ya no tengo la estabilidad que había tenido antes. Al principio encontré ciertos mensajes en su teléfono, yo por curiosidad revisé, donde un amigo suyo de la universidad le escribía que por qué ya no le hablaba. Ella decía que estaba ocupada o que no le daba importancia. A mí eso me dolió porque esa persona le ayudaba con trabajos y tareas. Cuando le pregunté por qué hablaba así, ella me dijo que así son los hombres, que si saben que estás con alguien ya no te ayudan. Le dije que me molestaba, se enojó, nos reconciliamos y siguió el patrón. Hubo un ultimátum en una ocasión, cosas que parecían pequeñas y que luego se convirtieron en normalidad hasta que no lo fueron. Sí, reconozco que en momentos fui controlador. Me daba miedo que me engañara y reaccionaba con celos que hoy sé que fueron tóxicos. Con el tiempo intenté cambiar y le dije que saliera, que viviera su vida, que era joven. Pero el patrón no cambió. Cada vez que yo intentaba poner límites terminábamos peleando. Yo lloré mucho por ella, le pedí que no se fuera, hice sacrificios que hoy siento que fueron demasiado grandes para lo que recibí a cambio. Hay algo que me pesa, ella me empezó a prestar dinero y ahora me reclama una cantidad que yo no puedo pagar. Me dio un ultimátum de $2000 a pagar el mismo día o me amenazaba con denunciarme por abuso, diciendo que tenía fotos de moretones que se había hecho ella misma y que yo se los había hecho. En mi país existe una ley muy estricta que permite que si una mujer denuncia maltrato sin pruebas pueden encarcelar al hombre por hasta 15 años mientras se investiga, y eso ha sido la amenaza constante que me ha mantenido en vilo. No sé cómo escapar de eso sin ayuda legal o recursos. Hace unas semanas la vi llegar de una salida con un chupón en el cuello, y al preguntarle dijo que no era nada, que me equivocaba. Eso reventó algo en mí. El dolor no era solo por la infidelidad sino por la sensación de que todo lo que hice y sacrifiqué quedó a cambio de promesas vacías y amenazas. Le pedí que me devolviera el dinero y ella respondió que solo quería que le devolviera lo que le presté y que siguiera con mi vida. Le expliqué que mi situación no es buena, que mi familia está en el extranjero y me dejaron muchas deudas, y que no puedo pagar ahora mismo. Desde entonces me he estado presionando y eso me asusta. Desde entonces he estado revisando mis opciones. Guardé mensajes y capturas por si las necesito, porque no sé hasta qué punto va a llegar con esas amenazas. No quiero llegar a un punto en el que me acusen injustamente y pierda todo. Me siento responsable por haber permitido que la relación llegara a esto, y a la vez siento que estoy siendo chantajeado emocional y económicamente. No sé si hay personas acá que hayan pasado por algo similar, pero necesito orientación práctica. ¿Cómo protejo mi integridad y mis finanzas sin escalar a una confrontación que me destruya? Es mejor intentar negociar, buscar mediación, pedir ayuda legal desde ya o tratar de saldar lo mínimo para comprar tiempo. También quiero entender si estoy obligado moralmente a seguir pagando por errores que ella misma admite crear o si debo cortar la relación y buscar apoyo para recuperarme emocionalmente. No quiero sonar dramático, pero esta situación me tiene agotado. Me encantaría que me dijeran pasos concretos que pueda tomar en los próximos días, contactos a los que acudir, organizaciones que ayuden a hombres en casos de acusaciones falsas, maneras de documentar y guardar pruebas de forma segura, o si debo moverme de forma discreta para evitar un choque que pueda costarme la libertad. Tengo miedo de que pensar en llamarle a la policía sea peor que quedarme callado por el efecto de la ley en mi país. No quiero entrar en una situación legal sin asesoría. Por eso, antes de cualquier movimiento, he guardado todo y he bloqueado temporalmente su contacto para que no me siga amenazando y para que no pueda manipularme en caliente. No es una solución definitiva, pero me da un respiro para pensar.
Quiero que sepan cómo me siento, humillado, confundido y con la sensación de haber perdido una parte de mí mismo. Siento que he invertido años, dinero y mi estabilidad emocional en alguien que no ha respetado mis límites. Al mismo tiempo, me preocupa caer en la venganza o hacer algo impulsivo que me perjudique más. A veces me pregunto si mi problema fue mi propio exceso de complacencia y mi necesidad de complacerla sin exigir reciprocidad. Otras veces pienso que fui manipulado y que usó mi vulnerabilidad para mantener el control. No tengo claro cuál de las dos versiones es la verdad, y tal vez la respuesta esté en un poco de ambas. En los próximos días quiero hacer 3 cosas concretas. 1. Reunir y organizar todas las conversaciones y pruebas que tengo. 2. Consultar con alguien de confianza sobre opciones legales y de seguridad. Y 3. Planear un presupuesto mínimo para no depender de ella financieramente si tomo la decisión de cortar. No sé si alcanzaré los $2,000, pero tengo que intentar medidas prácticas para cortar la dinámica emocional. Si algo puedo pedirles es que me ayuden a priorizar. ¿Qué hago primero mañana? ¿A quién le cuento esto primero? ¿Intento negociar por escrito o hablo con un abogado? Cualquier consejo realista me sirve, porque siento que no puedo confiar en las respuestas vagas que recibo aquí en el chat o en mi círculo si no vienen de gente que sabe. No quiero que nadie me diga déjala sin más, porque sé que romper no es simple cuando hay deudas y amenazas legales por medio. Busco un plan concreto y pasos detallados que pueda seguir para protegerme, recuperar mi autonomía y, cuando sea posible, sanar. Recuerdo una noche en particular, como si fuera una escena de película pero sin el glamour. Era su cumpleaños y había decidido sorprenderla de una forma que en mi mente era perfecta. Le preparé una salida sorpresa, compré un regalo que sabía que quería y reservé algo sencillo pero con intención. Ella lo recibió, lo agradeció y al día siguiente me dijo que en realidad no había sido tan feliz como esperaba, que prefería salir con sus amigas y que yo era muy encima. Me quedé confundido, porque había sacrificado cosas para hacerla feliz y al final recibí una crítica que dolió más que cualquier falta de atención. Fui despojando poco a poco mi vida de cosas que me gustaban. Vendí videojuegos, vendí colecciones y me fui acomodando a pagar deudas que dejé de lado. Cuando mi trabajo se volvió intermitente, el problema se agudizó porque ya no tenía el colchón para responder a sus exigencias económicas. Ella siempre encontraba una manera de recordármelo, una frase, una amenaza velada, un reproche sobre cómo administraba mi dinero. Eso me generó ansiedad constante. Una noche discutimos fuerte porque quería salir con unas amigas. Yo estaba cansado y preocupado por el dinero. La conversación escaló y ella gritó que yo no la dejaba vivir, que me controlaba. En ese momento entendí que mis celos se habían convertido en algo que me avergonzaba. Pero al mismo tiempo me pregunté por qué ella sentía la necesidad de justificar tantas salidas y mantener amistades con chicos que se ofrecían a ayudarla. Una vez, al revisar su teléfono, vi mensajes de un chico que le escribía «¿Sigues disponible para que te ayude con el trabajo?» Y ella respondía «Sí, estoy ocupada» o «No, ahora tengo pareja». La ambigüedad me mataba. Cuando le pregunté por qué contestaba así, me dijo que exageraba, que yo era inseguro, que no le gustaba que revisara su teléfono. Yo intenté dejarlo ahí, pero la duda se quedó sembrada y creció hasta afectar todo. Además de las amenazas legales, hubo episodios donde ella parecía manipular la percepción de terceros. Me ha contado que le dijo a gente que yo soy el problema, que soy celoso y agresivo. Eso hizo que algunos amigos duden cuando yo intento explicar mi versión. Esa sensación de aislamiento fue creciendo, porque cada vez que pedía apoyo era como si la opinión pública se inclinara hacia su versión no contrastada. Me preocupa lo que pueda pasar si ella decide presentar una acusación falsa. No es paranoia, es algo que me dijeron al hablar con conocidos y en foros, que en ciertos lugares las denuncias se tramitan de forma que el acusado queda en una situación muy vulnerable sin importar la verdad inicial. Por eso no quiero actuar sin tener un plan. Mi miedo no es solo perder dinero, sino perder libertad y reputación. He pensado en varias rutas y aquí las comento honestamente. La primera es intentar una negociación formal por escrito donde proponga un plan de pago razonable y dejar todo registrado. La segunda es buscar asesoría legal para saber cuáles son mis derechos y cómo proceder si ella presenta una denuncia falsa. La tercera es cortar la relación y pedir ayuda emocional para sanar, aun cuando eso signifique enfrentar la deuda. No sé cuál elegir primero, pero pienso que organizar pruebas y consultar una opinión experta me parece prioritario. En cuanto a la dinámica afectiva, me cuesta tanto aceptar que fui complaciente como admitir que también fui víctima de manipulación. No quiero idealizarme ni victimizarme sin razón. Quiero aprender a decir no sin sentir culpa y a establecer límites financieros claros. Me doy cuenta de que mis límites fueron borrosos y que la relación se movió a base de intercambio desigual. Yo daba más y ella exigía más. En las noches me pregunto cómo será salir de esta maraña.
Imagino vivir sin chantaje emocional y poder reconstruir una rutina donde mis gastos y decisiones no dependan de complacer a alguien que no respeta mis límites. Imagino también pedir ayuda profesional, decirle a mi familia todo esto y, quizá, aceptar que voy a necesitar tiempo para recuperar lo emocional y lo material. Por ahora mi plan inmediato es simple y práctico. A. No confrontar en caliente. B. Organizar evidencias y respaldos en un lugar seguro. C. Hablar con un amigo de confianza que estudia derecho para entender riesgos. D. Averiguar opciones de préstamos pequeños o ayudas que no impliquen intereses usureros. E. Buscar recursos psicológicos o grupos de apoyo donde me orienten sobre relaciones manipuladoras. No sé si alcanzaré a actuar todo de inmediato, pero tener una lista me da una sensación de control que ayuda. Siento vergüenza al contar esto. He perdido amistades por cómo manejé la situación y temo el juicio de quienes me consideraban fuerte. No quiero que me perdonen. Quiero entender en qué fallé y corregirlo. También me enoja pensar que alguien manipule mis sentimientos y que use amenazas legales como herramienta de poder. No responda sin abogado, me dijo mi amigo cuando le conté la historia por teléfono. ¿Y si me denuncia de todas formas? Le pregunté. Guarda todo y documenta cada cosa, fue su respuesta. Pide documentación y no te encuentres solo con ella, añadió. Esa conversación me dio una guía mínima para los pasos iniciales. No busco venganza ni quiero hacer daño gratuito. Lo que busco es salir de esta situación con la menor pérdida posible y recuperar mi dignidad. No es fácil. He tenido días buenos y días donde no he podido levantarme por la tristeza. Pero escribir esto me ayuda a organizar mis pensamientos. Si alguien aquí tiene experiencia con mediación o con abogados que hayan tratado casos parecidos, por favor dígame cómo contactarlos o qué preguntas hacerles en la primera consulta. ¿Tengo que decir todo desde el inicio o mejor pido que me digan primero cuál es el riesgo real? ¿Hay pasos para documentar sin alertar a la otra persona y sin que eso cuente como acoso por mi parte? No sé si voy a cortar la relación, si voy a intentar un plan de pago o si voy a buscar una salida legal preventiva. Por ahora me concentro en organizar pruebas y en cuidar mi salud mental lo más posible. Hace 10 días desde lo último que conté. Resumen rápido antes de seguir. Bloqueé el contacto y empecé a reunir todas las pruebas que tenía. Hablé con un amigo de confianza para pedir una opinión inicial y contacté a una persona cercana para ver si podía ayudarme con algo de dinero urgente. No voy a entrar en detalles legales complejos aquí porque todavía estoy en la fase de recopilar y entender, pero sí quiero dejar claro lo que hice y por qué, para que cualquiera que lea pueda darme consejos concretos sobre próximos pasos. 10 días después de que llegara con ese chupón y de las amenazas por el dinero, me puse en marcha con algo que por miedo nunca había hecho, organizar la evidencia. Empecé por copiar todas las conversaciones que tenía en mi teléfono y en redes, capturas de pantalla, transcripciones rápidas y respaldos de audio si había. Hice carpetas por fecha y por tema, mensajes donde ella hablaba de dinero, mensajes con reproches, mensajes donde ella decía que yo era controlador, y los del día que la vi con el chupón. Cada archivo lo guardé con formato YYYMMDD, breve descripción, para que no quedara nada suelto ni confuso. También guardé recibos y fotos de transferencias que le había hecho cuando aún trabajaba regularmente. No sabía si eso serviría o no, pero siento que no puedo arriesgarme a perder algo por desorden. Además, por la misma razón, decidí no borrar nada. Sé que borrar mensajes o revisar 1000 veces el teléfono puede sonar obsesivo, pero también entiendo que en una posible disputa lo que falte se puede interpretar mal. Por eso exporté conversaciones y las subí a una nube personal con acceso protegido y 2 copias en un pendrive que dejé con un amigo de confianza. Evité enviar esas copias por WhatsApp para no generar evidencia de confrontación y porque no quería que ella viera que estaba moviendo información, lo que podría desencadenar más problemas. Hablé con una persona que conozco desde la universidad que está estudiando Derecho. No le pedí asesoría profesional, solo una opinión inicial sobre riesgos y pasos básicos. Me dijo con claridad algo que me había dicho otro amigo: guarda todo y no respondas impulsivamente. Me explicó la diferencia entre una denuncia formal y una que lo es por celos o manipulación, y me recomendó 2 cosas inmediatas: buscar asesoría legal real, un abogado que pueda ver pruebas, y, si era posible, evitar encontrarnos a solas hasta tener una estrategia. No voy a reproducir textualmente todo lo que me dijo porque quiero reservar esa parte hasta hablar con alguien que entienda mejor las leyes de mi país, pero su consejo práctico me hizo sentir menos perdido. Fue significativo porque hasta entonces no sabía si hablar con alguien amateur sería contraproducente o no. Me aseguró que recopilar pruebas no es lo mismo que atacar, y que con orden uno se protege mejor. Contacté a una persona de confianza, no familia, para preguntarle si me podía prestar una suma pequeña que me diera aire para negociar sin entrar en pánico. Esa conversación fue tensa. No pedí los 2000, pedí una fracción para poder moverme con calma y cubrir algún pago urgente.
Dije claramente por qué lo necesitaba, no para escapar, sino para evitar una presión que me lleve a decisiones malas. Ella aceptó ayudar en parte, pero me puso condiciones, que dejara todo documentado y que buscara asesoría legal pronto. Agradecí y sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Pedir ayuda no es fácil, pero en esta situación fue necesario. En paralelo, empecé a pensar en una negociación por escrito como primera línea de defensa. Sentí que poner todo en un documento formal, con fecha y propuesta de plan de pago, sería más seguro que mensajes informales. Preparé un borrador donde proponía un calendario de pagos realista según mi situación intermitente y pedía plazos que pudiera cumplir, y añadí cláusulas simples como comprobante por cada pago y ambas partes acuerdan mediación en caso de desacuerdo. No lo envié aún. Mi amigo me advirtió que enviar documentos sin asesoría puede ser tomado de distintas maneras, así que lo dejé en borrador hasta ver a un abogado. El borrador, sin embargo, me sirvió para clarificar mis límites y para mostrar que tengo intención de cumplir, pero con condiciones que protejan mi seguridad. En estos 10 días también hablé con una persona que trabaja en una organización local, no la policía, que atiende casos de víctima y agresor por separadas razones. No pedí que intervinieran, pregunté por recursos y la respuesta fue útil. Me dieron nombres de abogados que hacen consultas iniciales a bajo costo y me explicaron cómo documentar evidencias para no interpretarlas fuera de contexto. Me advirtieron que en algunos casos las situaciones escalan rápidamente y que la asesoría temprana ayuda a no cometer errores. Me dieron contactos, que guardé en la misma carpeta y que estaban etiquetados como consulta legal inicial para que no se me pierdan. Hubo también un episodio que quisiera dejar registrado y que me dejó pensando. Un amigo me llamó preocupado porque escuchó la versión que ella había dado a terceros, donde me pintó como una persona violenta y controladora. Le expliqué mi versión y le mostré parte de las pruebas que tenía. Esa conversación me hizo entender dos cosas. Primero, que la percepción social puede inclinar la balanza si alguien planta una narrativa creíble. Segundo, que necesito testigos y personas que puedan dar una versión equilibrada si las cosas van a juicio o a una instancia formal. Por eso empecé a anotar quién había visto qué y en qué fecha, pero con cuidado para no parecer que estaba organizando una campaña contra ella. Sobre la comunicación directa con ella, intenté una vez más un mensaje corto y formal proponiendo el plan de pago y pidiendo que evitara amenazas mientras negociamos. Su respuesta fue más agresiva que conciliadora, volvió a amenazar con denunciar y a decir que tenía pruebas que yo había causado moretones. Yo respondí con una frase corta: no quiero confrontación, busquemos una vía documentada. Ella reaccionó con insultos y acusaciones, así que la bloqueé temporalmente. No fue una reacción impulsiva, sino una medida para no entrar en un diálogo donde pueda ser manipulado. Guardé una captura de la agresión verbal antes de bloquearla, por si más tarde hace falta. También hice algo que me cuesta admitir. Hablé con un profesional de salud mental para que me diera una lectura rápida sobre cómo manejar la ansiedad y el miedo de estar en riesgo. No empecé terapia en serio todavía, pero recibí estrategias para dormir mejor, para no dejar que la situación determine mis decisiones financieras inmediatas y para evitar reacciones que puedan perjudicarme. Me recomendaron escribir un diario de hechos, no emociones, para mantener la claridad de las fechas y eventos, y eso fue lo que hice estos días, una entrada por día con lo concreto que pasó. En resumen de estos 10 días, organicé pruebas, di pasos medibles, borrador de propuesta, consultas informales, pedir ayuda económica puntual, y tomé distancia para no empeorar la situación. Aún así, tengo miedo. No me siento listo para enfrentar una denuncia sin asesoría. Tampoco quiero pagar todo ahora si eso significa ceder ante una extorsión. Por eso mi plan inmediato es claro: programar una consulta legal de bajo costo, ajustar el borrador de acuerdo según lo que me digan, y mantener las pruebas en lugares seguros. Si la persona insiste en presionar, no voy a responder con ataques, acudiré a mi abogado y seguiré la recomendación profesional. He repasado todo lo que hice estos días y la consulta legal me dio más claridad. No puedo improvisar ni negociar en caliente. Resumen rápido antes de seguir: bloqueé el contacto, reuní pruebas, hablé con un amigo que estudia Derecho y con una organización que me dio contactos de abogados económicos. También pedí ayuda financiera puntual para respirar. Hoy cuento la consulta, la decisión que tomé y los pasos concretos que voy a ejecutar para salir de esto sin arruinarme más. La consulta legal fue corta pero directa. Fui con el borrador que había preparado del plan de pagos y con la carpeta de evidencias. El abogado revisó mensajes, recibos y la cronología que armé. Me dejó claro que mi prioridad ahora no es demostrar inocencia ante terceros ni explicar mi pasado sentimental, sino crear un registro sólido y coherente, fechas, pruebas, testigos y una línea temporal donde todo tenga sentido. Me dijo que muchas veces una denuncia se basa en percepciones y, si no hay pruebas físicas o peritajes inmediatos,
La investigación inicial puede inclinarse hacia quien presenta la denuncia. Por eso insistió en no responder a provocaciones y en que cualquier comunicación con ella sea preferiblemente por escrito y a través del abogado. Eso me dio una instrucción clara que puedo seguir desde ahora. El abogado también me explicó opciones prácticas. 1. Mediación extrajudicial para resolver el reclamo de dinero si ella acepta negociar. 2. Un acuerdo de pago formal redactado por su despacho que incluya plazos y recibos firmados que sirvan como prueba de cumplimiento. Y 3. En caso de amenazas de denuncia, presentar una solicitud preventiva por escrito donde yo dejo constancia de que existe una disputa sobre dinero y que estoy dispuesto a negociar mediante documentos respaldados por un tercero. La idea no es confrontarla, sino blindarme legalmente. Me explicó que si yo envío el plan de pago a través de mi abogado o propongo la mediación judicial, eso reduce el riesgo de que mi correspondencia sea interpretada como agresión o manipulación. Decidí seguir 3 líneas de acción simultáneas. Aseguro mi defensa, recupero autonomía financiera y cierro emocionalmente la relación. En lo práctico eso se traduce en lo siguiente. Primero, el abogado redactará el documento que formalice un plan de pagos realista. Será un contrato que especifique montos, fechas y comprobantes, y que incluya una cláusula de confidencialidad para evitar que el asunto se convierta en espectáculo. Segundo, voy a formalizar la entrega de pruebas en su despacho. No voy a dejar copias dispersas ni enviarlas por redes. El abogado guardará las originales y las digitalizará con sello de entrada. Tercero, activaré la opción de mediación si ella accede. Si no lo hace y sigue con amenazas, el abogado me guiará sobre cómo responder a una denuncia eventual sin entrar en pánico. En paralelo con lo legal, hice un plan financiero realista. Con la ayuda parcial que acepté de un amigo, cubrí los pagos más urgentes y organicé un presupuesto que me permita destinar una cantidad fija mensual al repago sin sacrificar lo básico. Organicé cuentas. Abrí una cuenta separada donde depositaré exclusivamente lo destinado al plan de pagos y otro ahorro de emergencia mínimo. Eso me ayuda a no mezclar gastos y a demostrar trazabilidad financiera en caso de que se me cuestione. Además, comencé a registrar cada movimiento, transferencias, recibos, conversaciones relacionadas con dinero. Todo con la convicción de que la transparencia hoy me protege mañana. Sobre testigos y reputación, el abogado me aconsejó que no intente contrarrelatos públicos, sino que documente quien puede dar fe de hechos concretos, fechas en que estuve en ciertos lugares, conversaciones presenciadas por terceros, transferencias visibles. Pedí a 2 amigos de confianza que anoten lo que recuerdan y que, si alguna autoridad los contacta, digan la verdad, lo que vieron y en qué fechas. Eso no es una campaña, es preparar una red de datos que confirme mi versión sin crear conflicto. También corté interacciones con conocidos que pudieran darle pie a malentendidos. Prefiero discreción a alimentar una narrativa pública. Emocionalmente, tomé la decisión de empezar terapia. Lo hablé con un profesional de salud mental que me dio pautas para manejar la ansiedad y para no tomar decisiones impulsivas que puedan ser usadas en mi contra. La terapia no la empecé por culpa o por ser la víctima, la empecé para recuperar herramientas y evitar patrones que me llevaron a ceder ante chantajes. Pedí sesiones semanales al menos un mes, para trabajar límites y autoestima. No es instantáneo, pero mi idea es incorporar recursos que me ayuden a no repetir lo mismo en otras relaciones. También le dije al abogado que, si la otra parte decide presentar una denuncia falsa, quiero que mi defensa sea proactiva. Me explicó que hay procedimientos para solicitar que las denuncias sean investigadas con objetividad y que, si hay pruebas de manipulación o simulación de lesiones, se pueden presentar contra quien las promueva de mala fe. Eso me alivió un poco porque pensé que no hay nada que me proteja si alguien inventa pruebas. Ahora sé que hay formas de contrarrestarlo, pero con soporte profesional. Respecto al contacto directo con ella, siguiendo el consejo del abogado, decidí no escribirle mensajes emocionales ni intentar razonar por mi cuenta. La comunicación formal será a través de mi abogado o por escrito, con copia al mediador si se abre esa vía. Eso evita malentendidos y reduce el riesgo de que algún mensaje pueda interpretarse en mi contra. Le mandé a ella, por mensaje breve y neutro antes de bloquear, una propuesta. Tengo una propuesta de acuerdo por escrito. Si la quieres ver, responde de forma concreta con un sí, para que mi abogado te contacte. No recibió respuesta útil, solo insultos, así que procedí a bloquear. En este proceso aprendí a distinguir entre lo urgente y lo importante. Era urgente organizar pruebas y pedir ayuda financiera puntual. Es importante estructurar la defensa y la recuperación emocional a mediano plazo. Con eso en mente, armé un calendario. En los próximos 7 días mi abogado enviará la primera carta formal. En 15 días espero tener una respuesta, y si no hay respuesta o hay más amenazas, activaremos la vía de mediación o la defensiva legal según convenga. Paralelamente, en 30 días quiero tener 4 sesiones de terapia y estabilizar mi presupuesto. También hice un ejercicio que no sabía que necesitaba.
Marcar límites claros sobre lo que estoy dispuesto a pagar y lo que no. No tengo recursos ilimitados y no voy a hipotecar mi futuro por miedo. Si ella tiene pruebas legítimas y hay una deuda real, existe la vía de la mediación para establecer pagos razonables. Si lo que hay es extorsión, la justicia puede actuar si el caso se documenta. Eso me dio el coraje para no ceder a presiones inmediatas. En lo personal me queda el trabajo de reconstruir confianza conmigo mismo. He notado patrones: complacer, evitar conflictos, sacrificar mi economía por aceptación. Eso se corrige con terapia, con límites y con tiempo. Estoy consciente de que dejar a alguien con quien pasaste 4 años no es un acto heroico ni cruel, es una decisión basada en bienestar y seguridad. Si al final decido terminar la relación será porque mi salud mental y mi libertad valen más que cualquier relación dañina. Quiero dejar claro algo práctico para quien esté en una situación parecida: documentar no es espiar, es protegerse. Guardar mensajes, transferencias y fechas no es obsesión, es prudencia. Y pedir ayuda financiera no es vergüenza, es estrategia. Pero lo más importante que aprendí es que no debo resolver esto solo. Profesionales y amigos de confianza son canales que permiten actuar con cabeza fría. A mitad de este proceso sentí culpa, como si hubiera fallado por permitir que la relación llegara a esto. Lo hablé en terapia y el terapeuta me dijo que sentir culpa no significa que no merezcas protección. Me sugirió prácticas para reducir la autocrítica y para asumir responsabilidad sin devorarme por errores pasados. Eso me ayudó a centrarme en acciones concretas y no en castigos internos. También me he planteado el tema de la seguridad física. Aunque la amenaza principal es legal, no descarto la posibilidad de que la situación pueda escalar emocionalmente. Por eso informé a 2 amigos cercanos sobre mi plan y les pedí que estén atentos a cualquier novedad. No busco crear alarma, sino tener una red de apoyo real por si se necesita. Hoy, al cerrar esta serie, lo hago con una mezcla de cansancio y alivio. Cansancio por todo lo vivido y por el trabajo de reunir pruebas y armar un plan. Alivio porque ya no me siento completamente indefenso. Tengo un abogado que me guía, una terapia en marcha y un plan financiero que no depende de promesas vacías. No es el final del problema, pero sí el inicio de un proceso donde yo tomo decisiones con apoyo profesional. Si puedo dar un consejo desde mi experiencia a quienes leen: no minimicen las amenazas, pero tampoco vivan paralizados por ellas. Actúen con orden, documenten, pidan asesoría antes de responder y no permitan que el miedo determine decisiones permanentes. Y si pueden, pongan límites financieros desde el inicio en cualquier relación para evitar depender económicamente de otra persona. Gracias a quienes me ayudaron en estos días: al amigo que me prestó algo de dinero, al que me dio orientación legal inicial, a los profesionales y al amigo que me escuchó sin juzgar. Mañana llevaré al abogado una copia final del borrador y espero que el siguiente paso sea una mediación que ponga las reglas del juego en papel. Si ella no acepta, sigo el plan defensivo que ya acordamos. Cierro esta publicación con la sensación de que, aunque no esté todo resuelto, por primera vez desde hace meses siento que avanzo hacia una salida posible. No es un cierre dramático, es un cierre práctico: acciones concretas, apoyo profesional y límites. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.